parte del contenido de esta ley. Uno de ellos es Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible, a quien tenemos en línea. Federico, Diego Schurman te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Diego. Un saludo para vos y para tu equipo. Bueno, vos en algún momento, cuando estaba, digamos, el inicio de esta ley ómnibus o ley bases, habías dicho, no hagamos leyes que perjudican a los que producen, a los que trabajan. ¿Te referías concretamente a esto? Pero ¿a qué parte del contenido de la ley? Sí, en la primera ley base que se envió al Congreso allá a fines de diciembre, contenía un capítulo específico que era el de biocombustibles, que modificaba completamente el régimen de producción y comercialización de biocombustibles en la Argentina, producía una transformación negativa para el sector, porque implicaba la concentración de la producción en pocas compañías, de las grandes aceiteras concentradas en la provincia de Santa Fe, en detrimento de las 27 pymes que hoy producen biodiesel para el mercado interno en la Argentina. A ver, sería interesante aclarar, ¿sabes qué, sí. Federico? ¿Qué es lo que rige, no? Porque hay una ley, si no me equivoco, del año 2006, que después se prorrogó, que deja la provisión de biodiesel para las pymes, ¿no? Así es. Los biocombustibles básicamente son combustibles producidos a partir del procesamiento de materia orgánica. El biodiesel se hace con aceite de soja y el bioetanol se hace con maíz y con caña de azúcar. Muy bien, como vos dijiste, a partir del año 2006, con la ley 26093, se construyó un régimen en la Argentina por el cual un porcentaje de todo el diésel que se vende en las estaciones de servicio tiene que tener biodiesel. Ese porcentaje en aquel momento se había fijado en el 10% y se había destinado para el mercado interno, para abastecer el mercado interno a las pymes y para la exportación a las grandes compañías. Uh-huh. Esa ley de promoción venció en el año 2021 y se prorrogó con la 27640, que establece un sistema muy similar de funcionamiento y que establece un corte obligatorio del 7,5% de todo el diésel que se comercializa. ¿Sí? Entonces, cuando cada argentino va a cargar una estación de servicio, está cargando un porcentaje de biodiesel. Este biodiesel lo producen y lo comercializan empresas pymes, radicadas en Entre Ríos, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, La Pampa y San Luis. Por otro lado, hay 6 o 7 grandes compañías aceiteras que producen el biodiesel solo para el mercado externo. Estas compañías están radicadas en la provincia de Santa Fe. Lo que proponía originalmente la ley bases era un sistema de libre competencia entre las pymes y las grandes compañías aceiteras para abastecer el mercado interno. Nosotros, sí, una libre compañía que podía al borde de la quiebra a las pequeñas y medianas empresas, gran proveedoras de trabajo sobre todo, ¿no? Me parece que este es el centro un poquito de la discusión y que a mí me interesa en particular, porque es un debate histórico, ¿no? Respecto a la manera de proteger a las pymes. Claro, mi ley libera todo, y los grandes jugadores se comen a los jugadores más pequeños. Esto es lo que pasa cuando no hay una paridad o una acción del Estado en protección de las pequeñas y medianas empresas. Totalmente. Además, en principio hay una ruptura de la seguridad jurídica y los derechos adquiridos, porque las empresas pymes se construyeron al amparo de una ley que les decía cómo tenían que ser y dónde tenían que ubicarse. Uh-huh. La ley, como promovía el desarrollo de las economías regionales y de los pueblos del interior, indicaba que estas empresas se radicaran en el interior y que fueran obligatoriamente pymes, que tuvieran un límite de producción de hasta 50.000 toneladas por año. Entonces, una ley te indica cómo tenés que producir y con un régimen que vence en el año 2030. Y faltando 6 años para ese momento se pretendía modificar las reglas de juego en beneficio de las grandes aceiteras. Por supuesto, como vos bien decís, con la consecuencia del quiebre de las pymes, el deterioro de las economías regionales y la pérdida de los puestos de trabajo. Son 2.000 puestos de trabajo de manera directa, son 8.000 de manera indirecta. Los puestos de trabajo en el mundo de los biocombustibles son el 100% registrados y tienen salarios que están entre 3,5 y 4 veces por encima del salario mínimo vital y móvil. Ahora, y además contribuyen también a la erradicación de profesionales jóvenes en pueblos del interior y evita la migración de trabajadores desde el interior a las grandes ciudades, porque esto es el motor del desarrollo de muchos pueblos. A mí me preocupaba eso particularmente, ¿no? Lo que está pasando en la sociedad
con un par de medidas, con esta liberación, insisto, ¿no? Liberación para aumentar todo, no los salarios, ¿no? Ahí te pisan el salario. Contamos un poquito el ejemplo de los camioneros, donde el gobierno se resistía a homologar. Ahora, Federico, quiero hablar un poquito de política también. Vos sos un hombre de la política. En algún momento habías activado la candidatura presidencial de Scioli, que Alberto bajó, ¿no? Finalmente terminó siendo candidato Sergio Massa. Ahora, Scioli trabaja codo a codo con Garro en turismo y deporte, que por ahí es tu adversario histórico político ahí en La Plata. ¿Cómo ves el ingreso de Scioli al gobierno nacional, trabajando codo a codo con Garro, ¿no? Ahí e incluso impulsando las sociedades anónimas deportivas por estas horas, algo que entiendo yo en algún momento se oponía? Yo creo que no tiene explicación alguna el ingreso de Scioli al gobierno, porque no es un gobierno que tiene matices respecto de lo que nosotros hemos planteado históricamente para la Argentina. Es un gobierno que camina en un sentido antagónico. Por supuesto que yo respeto profundamente la voluntad democrática, es el presidente, tiene que ejercer el poder, pero el rol de los dirigentes que creen en el trabajo y la producción como motor de desarrollo de la sociedad no es acompañar al presidente, sino es hacer oposición responsable. Por eso yo no comparto, no entiendo y no puedo explicar el ingreso de dirigentes de origen justicialista en un gobierno como este. Yo creo que por el contrario, el justicialismo y todas las fuerzas del campo nacional, las fuerzas de la producción y del trabajo, tienen que ver cómo contribuyen a construir un proyecto para que la Argentina vuelva a crecer, vuelva a generar riqueza, vuelva a generar empleo, y el salario vuelva a ser el motor del bienestar social. ¿Y quién es el líder hoy? El esfuerzo de la oposición tiene que estar puesto ahí. Vos me mencionás varias veces la oposición. ¿Quién es el líder de la oposición hoy? ¿O quién debería ser a tu entender? No hay líder de la oposición. Hay múltiples islas que forman archipiélago, no hay un continente, no hay un liderazgo. Me parece que antes de buscar una persona que pueda liderar la oposición, hay que buscar un programa económico, político y social. ¿Qué se quiere hacer con la Argentina? ¿Cómo nosotros vamos a reconstruir un proyecto nacional basado en la soberanía nacional, en la defensa de los recursos estratégicos, en la defensa de las capacidades nacionales y en un modelo que promueva la inversión y promueva la generación de valor, la creación de empresas y la creación de puestos de trabajo? Mientras la oposición no discuta esto y solo discuta rosca política, microinternas y posicionamientos personales, creo que Milei va a poder seguir avanzando, porque a Milei no hay que oponerle un liderazgo mesiático o un liderazgo individual totalizante. Lo que hay que oponerle es un proyecto para la Argentina, y eso es lo que todavía la oposición no está discutiendo. Vos fijate que en el Congreso del Partido Justicialista no se pudo avanzar en ninguna definición, porque hacia adentro propio de la oposición hay contradicciones que son insalvables. En el peronismo hace mucho tiempo que conviven dos proyectos antagónicos, esa discusión no se da, se mete abajo de la alfombra, y por ende, cuando al peronismo le tocó ser gobierno en el año 2019, no pudo llevar adelante un programa consistente, porque ya previamente a eso no había acuerdo, no había síntesis sobre el lugar hacia el que había que ir. Y estoy hablando del 2019, y 4 años y medio después, seguimos en la misma situación. Entonces, en el peronismo hay que clarificar qué se quiere hacer. Si el peronismo va a expresar un modelo del trabajo y la producción, o si el peronismo va a seguir anclado en un modelo que no funcionó, que es el que promovió el kirchnerismo, que tiene serias dificultades para entender cómo funciona la economía del siglo XXI, y además también tiene serias dificultades para comportarse correctamente en el plano político, porque se han transformado en una secta que ha tirado por la ventana a todos los dirigentes que tenemos una mirada distinta, una opinión crítica sobre ese proceso político. Bien, queda claro tu postura. Digo, escuchándote, ¿a quién avisorás como posible referente de futuro? Me queda claro que Cristina no, por lo que decís, pero Massa, Kicillof, no sé, algún gobernador. No, yo creo que primero hay que discutir el mundo de las ideas. ¿Para qué se quiere gobernar Argentina? Bien. ¿Cómo vamos a reconstruir un proyecto nacional que vuelva a poner a la Argentina en la senda del crecimiento económico y de la generación de riqueza y de empleo? Si no discutimos primero eso, ir a buscar un líder ahora no tiene sentido. Además falta muchísimo para el 2027. En el 2025 lo que se vienen son 24 elecciones distintas. En cada provincia tiene que emerger un liderazgo. Yo en la provincia de Buenos Aires estoy colaborando para la construcción de un espacio político. Estamos trabajando con Fernando Grey, con Juan Zabaleta, con Facundo Moyano, con otros dirigentes, para ver si en la provincia de Buenos Aires podemos parar una propuesta política
que vaya en este sentido. Después, en cada provincia lo tendrán que ir haciendo los gobernadores justicialistas que quedan u otros dirigentes. Y después de cada 2027 se discutirá un liderazgo nacional. Hoy para mí no está claro eso. Bien, te hago la última pregunta que tiene que ver con algo que vos pusiste en redes. Hablaste del sindicato de trapitos, ¿no? Entre comillas, que te apretan ahí en la ciudad de La Plata. Acá en la capital muchas veces los que íbamos a la cancha, estacionabas ahí, te venían los trapitos, te imponían un valor y vos te sentías de alguna manera, bueno, en la disyuntiva de le doy lo que me piden o si no corro riesgo mi auto. ¿Qué fue lo que te pasó a vos que tuviste que tuitear eso? No, yo no tengo una mirada personal sobre el tema, sino que tengo una mirada política. Yo creo que el espacio público tiene que ser para los trabajadores, para los humildes, para los vecinos de la ciudad. El que tiene plata lo deja en un estacionamiento privado o le da 5 lucas al trapito y no tiene ningún problema. Pero yo lo que defiendo es la utilización del espacio público para los vecinos. La utilización de la calle para estacionar, la utilización de una plaza para jugar al fútbol, poder volver caminando del colegio o poder ir caminando al trabajo, que eso es lo que hoy no sucede. Por los trapitos, por los motochorros, por la delincuencia. Y yo creo que muchas veces existe una mirada contemplativa de espacios progresistas o pseudo progresistas respecto del tema de la utilización del espacio público. Dice, bueno, pobre gente, no tiene de qué vivir, no... no, bueno, una cosa es que vos le des voluntariamente un dinero a alguien que te cuida, pero lo decidís vos, y otra cosa que te vengan y te digan, bueno, 5.000 pesos, ¿no? Bueno, pero eso es lo que sucede y la gente tiene mucho miedo de dejar el auto porque tiene miedo que le pinchen las cubiertas, que se lo rayen. Y te repito, el espacio público, desde una mirada justicialista, es un espacio de encuentro y de realización de la comunidad. Yo creo que la Argentina no se puede transformar si el pueblo no recupera el espacio público como lugar de encuentro. Si nosotros no somos un movimiento que plantee que la gente se realiza en el encierro, en la individualidad del living o del comedor de su casa, que tiene que estar en la puerta del colegio, en la puerta del almacén, en la cancha, en la plaza, y que esos lugares son los primeros que tiene que defender el Estado. Porque nosotros tenemos que propiciar que la gente se vuelva a apropiar del espacio público, que es el espacio del encuentro, del debate político, del diálogo, es el lugar donde se comparten las alegrías, las tristezas, las desventuras. Entonces, si nosotros autorizamos la privatización del espacio público y que los trapitos tomen de rehén a quien tiene que estacionar el auto, no es un problema de personal o no es un problema de quién puede pagar y quién no, es un problema de concepción política. Bien. Te repito, el espacio público tiene que ser de los vecinos. Y eso muchas veces, como vos decís, una cosa es voluntariamente alguien que está cuidando una cuadra y otra cosa es lo que vemos todos los días en el centro de la ciudad de La Plata o alrededor de las canchas de fútbol, que pasa todo lo contrario. Estamos sometidos a una extorsión constante. Federico, gracias por el tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes y a disposición. Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible y, como saben, dirigente peronista.